Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con esta sección sobre tiroides. Y entre las patologías más comunes, bueno, después de haber hecho hipotiroidismo, que es la más común, vamos a hablar sobre hipertiroidismo, ¿no? O sea, las causas espejo. A mí me gusta denominarla así porque básicamente son todo lo contrario a lo que vimos en hipotiroidismo. Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido sobre la secreción de la regulación tiroidea. Hay que recordar que todo está regulado por el eje hipotálamo hipófisis tiroides, no eje hipotálamo tiroideo. En este caso, ¿no? Porque pues puede llegar a otro órgano endocrino. En este caso es la tiroides. Básicamente todo comienza con la secreción de TRH o hormona reguladora de la tiroides, que básicamente viene del hipotálamo en su núcleo supraóptico y supraventricular. Esta también podría producirse de manera ectópica, entre comillas, porque es una ectopía fisiológica, por así decirlo, en el encéfalo y la médula espinal. El gen que va a codificar a esta hormona reguladora de la tiroides está ubicado en el cromosoma 3. Y el receptor de la hormona reguladora, ya en esta porción del hipotálamo hipófisis, está regulado por mecanismos de segundo mensajero, específicamente por inositol trifosfato y diacilglicerol. Esto lo explico de mejor manera en el video sobre introducción a hormonas tiroideas, que les dejo la tarjetita aquí arriba. El siguiente paso es básicamente con la hormona estimuladora de la tiroides, o también llamada TSH, que se secreta directamente de la adenohipófisis. Esta tiene una o en general es de 28 kilodaltons aproximadamente, y tiene una subunidad alfa y una beta. La alfa, que se parece mucho o comparte muchas características con la FSH, es decir, la estimuladora de los folículos o folículo estimulante, la luteinizante y la gonadotropina corinecomana, están en el cromosoma 6. Mientras que la subunidad beta, que es más que nada propia de esta TSH, está en el cromosoma 1. Su función es básicamente modular el crecimiento celular de la tiroides y de las hormonas. Si ustedes recuerdan, o si no, en el video que también hablaba sobre las hormonas metabólicas tiroideas, entre las tantas funciones de la TSH es aumentar al número de células, el tamaño de células y por ende la captación de yodo y el mecanismo de síntesis de las hormonas. Esta actúa también por segundo mensajero y principalmente tiene cambios celulares, lo que le mencionaba, en el crecimiento, la hipertrofia y la multiplicación de las mismas, y en la captura del yodo. La retroalimentación que posee es negativa. Aquí se me fue una O, perdón, era una A. Retroalimentación negativa, principalmente por T3, ¿no? Aquí vemos cómo es que el exceso de T3 le dice al hipotálamo, pues ya no quiero, y la disminución de la misma lo activa, ¿ok? Entonces estos son los reguladores. Otros estimuladores que pueden llegar a provocar la secreción de la tiroides son las IGF-1 o las similares a la insulina, o también llamadas somatomedinas, y los factores de crecimiento fibroblástico, que son tema de otro video. Vamos a empezar a hablar sobre el hipertiroidismo. El hipertiroidismo también se conoce como la tirotoxicosis. Hay cierto debate en la definición. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, tirotoxicosis casi siempre se refiere más que nada al aumento metabólico provocado por la elevación de las hormonas tiroideas, mientras que el hipertiroidismo se refiere a la elevación propiamente dicha de las hormonas tiroideas. Es decir, mientras uno se refiere a lo que es el metabolismo como tal, el otro se refiere a las concentraciones hormonales. Sin embargo, en la literatura actual se utilizan de manera indistinta. La enfermedad de Graves es muy importante porque básicamente conforma al 75%, entre el 70 y el 80%, ¿no?, de todas las tirotoxicosis, es decir, de todos los casos de hipertiroidismo, son causados en su mayoría por la enfermedad de Graves. Afecta mucho más a las mujeres. El consenso, la verdad, es que es distinto entre los distintos libros. Haciendo un promedio entre las bibliografías que consulté, fue de 6-1 en mujeres. Sin embargo, pueden encontrar 5-1, 4-1, 9-1 incluso, etc. Pero de manera general, es mucho más común en las mujeres. Y sobre todo entre los 20 a 40 años. La enfermedad de Graves se caracteriza sobre todo por
secreción anómala de hormonas tiroideas de forma cíclica. Es decir, no es que sea un modelo constante y que todo el tiempo esté elevado, sino que va por ciclos, y estos ciclos se van a ver influenciados por estímulos externos que puedan llegar a ocurrir. Por ejemplo, algún fármaco, ¿no? O que alguna infección lo desencadene. En general, la enfermedad de Graves es autoinmune. El trastorno es familiar en un 15% de los casos. Es decir, hay que buscar si no a otra persona cercana tuvo enfermedad de Graves o algún diagnóstico similar de hipertiroidismo en su vida, o recordar algunos de los síntomas clásicos, ¿no?, que vamos a mencionar más adelante. También está relacionada con trastornos tiroideos, es decir, si de por sí la persona tiene un problema en la tiroides, es muy probable que conlleve al desarrollo de la enfermedad de Graves. Ocurre también una relación endocrina, es decir, si ya de por sí tengo una enfermedad autoinmune de tipo endocrina, como la diabetes mellitus tipo 1, el riesgo para que yo tenga enfermedad de Graves aumenta muchísimo. A partir de ahora voy a decir eje cuando diga enfermedad de Graves. El tabaco también es muy común que promueva esta eje, así como las infecciones constantes o el yodo, que vamos a ver más adelante cuál es el fenómeno causal en el yodo, ¿no? Las afecciones que provocan la eje son muy variadas, ¿no? Principalmente van a ser oftálmicas, a nivel de ojo, obviamente, por la acumulación de unas cositas que se llaman glucosaminoglucanos, a nivel cardiovascular y respiratorio, justamente porque entre los efectos de las hormonas tiroideas es aumentar la fuerza del corazón y por ende el gasto cardíaco. Pero en un hipertiroidismo, en una tirotoxicosis, genera que estas sea una exacerbación muy fuerte. Por lo mismo es que el efecto cardiovascular es demasiado potente. Dérmicas también hay ciertas manchas que vamos a ver más adelante. Óseas y minerales causando... Es que es un hipermetabolismo, por lo tanto puede llegar a provocar una osteoporosis o problemas gonadales, que es muy común en todas las afecciones hormonales. Ahora, ¿cuál es la patogénesis de la enfermedad de Graves? Bueno, está mediada por linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T sensibilizan a la tiroides, es decir, la dejan susceptible, ¿ok? Cuando la dejan susceptible, los linfocitos B empiezan a darse cuenta que hay un pequeño problema. Entonces, a manera de protección, entre comillas, empiezan a generar anticuerpos. ¿Anticuerpos contra quién? Anticuerpos contra el receptor de la TSH. Es decir, la TSH, como veíamos al principio, es la hormona que se secreta por la adenopófisis. Esta llega a la tiroides y promueve a la secreción de las hormonas tiroideas. Sin embargo, ocurre una resistencia contra esta, o un anticuerpo contra este receptor, que de manera más abreviada seríamos solamente TSI. Y está mediado sobre todo por interleucina 1, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. En este caso lo que ocurre es una hipertrofia ventricular, genera el bocio, es decir, la gran bola que se genera a nivel de tiroides, con la producción excesiva de T4 y T3. A nivel del ojo, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene básicamente una acumulación fibroblástica y de glucosaminoglucanos que generan una expansión de la órbita, es decir, los ojos están protrusos hacia afuera. Lo que en medicina se conoce como exoftalmos. Ahí a nivel de la piel promueve a los fibroblastos, es decir, la dermopatía, que es lo que vemos aquí abajito. Los factores que lo llegan a propiciar podría ser el embarazo, aunque en el embarazo es muy relativo porque es muy común que exista un hipertiroidismo fisiológico en el primer trimestre. Y hay que reconocer aquellos síntomas que puedan llegar a provocar una alteración en el embarazo. Y el embarazo tiene que ser un manejo muy cuidadoso por el producto que se lleva, ¿no? La elevación del yodo también puede propiciar a esta patogenia, infecciones como les mencionaba o el estrés. En cuanto a la oftalmopatía, pues bueno, los músculos orbitales y en general todo el tejido ocular va a proliferar por las citocinas proinflamatorias que se generan gracias a esta acción autoinmune, y esta va a generar una acumulación de glucosaminoglucanos generando exoftalmos, ¿no? Lo que les venía mencionando. En cuanto a la dermopatía, también está mediado por las citocinas y hay características muy hiperémicas, ¿no? Pero la más común es el mixedema pretibial, que es esta mancha o esta acumulación
a nivel anterior de tibia, ¿no? Antes de tibia, ¿ok? Y el exceso de las catecolaminas, que también es un factor patológico de esta enfermedad de Graves, puede generar la estimulación beta adrenérgica y con ello los efectos cardiovasculares del hipertiroidismo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, este es el exoftalmos, ¿ok? Es decir, un ojo más salido. El bocio, la sudoración excesiva, arritmias y taquicardias, etc. Y todos estos que están aquí, ¿no? Temblores, oligomenorrea, etc., ¿no? Ahora, entre los síntomas más comunes, que de hecho aplican a casi todas las formas de hipertiroidismo, que vamos a ver un poquito más adelante porque son muchas causas, sin embargo, de las más importantes, por ser la más común, pues es el síndrome o enfermedad de Graves, o EG, como veníamos mencionando en el video. Entre ellas se encuentran palpitaciones, nerviosismo, diarrea, porque justamente una de las funciones de las hormonas tiroideas es la estimulación gastrointestinal. Y si está elevada, pues bueno, esta estimulación va a ser excesiva provocando diarrea. Hipercinesia, es decir, movimientos muy bruscos, hiperhidrosis, sudoración y preferencia al frío. Porque aumenta el metabolismo. Entre más metabolismo haya, más trabajo se genere, más calor va a existir, ¿no? Este es un principio físico. Más trabajo es igual a más calor. Por eso es que hay muchas máquinas, por ejemplo, que necesitan tener un sistema de enfriamiento muy bueno. El cuerpo es lo que busca. Y en ese caso, si ya tiene una exacerbación de lo que es las hormonas tiroideas, el metabolismo es muy elevado y hay mucho calor y por eso se prefiere el frío. Hay taquicardia y el ojo tirotóxico, que es lo que les venía mencionando, que es el exoftalmos. Esta infiltración de glucosaminoglucanos afecta en general a todos los músculos, pero el más infiltrado, es decir, el que tiene más problema, por así decirlo, es el músculo recto inferior. Hay una clasificación que básicamente define cómo está nuestro paciente en este sentido, si está en clase 0 o en clase 6. En clase 0 quiere decir que no hay ningún signo o síntoma del ojo. Clase 1, signos y síntomas pequeños que solamente se limitan a que no haya una retracción palpebral superior y que tenga una mirada fija, ¿no? Justamente por la afección de los músculos. En caso 2, pues hay una afección de tejidos blandos. 3, una proptosis. En el 4, o sea, es una afectación de los párpados. En el 4 ya hay una afectación de los músculos extraoculares. En el 5 ya por esta acumulación de glucosaminoglucanos genera un compromiso corneal porque básicamente ya se está aplastando de tan globoso que está. Y la 6 ya hay una pérdida de la visión porque la presión existente dentro del ojo promueve un compromiso del nervio óptico. Algo muy similar a lo que pasa en el glaucoma, pero esto es más aplicado ya no tanto al líquido, ¿no? Por un drenaje inadecuado como en el glaucoma, sino que ya es más por la acumulación de material hialino como los glucosaminoglucanos. Otros síntomas y laboratorio, ¿no? La dermopatía, lo que veíamos, el mixedema pretibial. En este caso el engrosamiento que se genera es por los glucosaminoglucanos y si evaluáramos la porción de la piel encontraríamos títulos de anticuerpos contra el receptor, no, los TCI elevados. También es muy común que haya una piel de naranja y daño óseo como osteoporosis. Las pruebas séricas buscan utilizar, o más que utilizar, ver qué está elevado. En este caso, lo que estaría elevado sería la porción libre de la T4 o T4 en general. TSH estaría disminuido o solo T3. Esto cuando hablamos de un hipertiroidismo, por así decirlo, primario, ¿no? Entre comillas, porque es directamente una afección sobre la tiroides que muy probablemente por causas de porcentaje, además de los antecedentes, etcétera, debería de ser por una EG, una enfermedad de Graves. Pero si nos damos cuenta que tanto la T4 como la TSH están elevadas, podríamos pensar en algún adenoma o en algún tumor hipofisario, ¿no? Que está generando una hipersecreción de TSH, pero también una hipersecreción de T4, secundario a esta TSH. Pueden buscarse anticuerpos antirreceptor, que básicamente serían estos TSH, antirreceptor TSH, lo que veíamos, esos TCI o TRAB.
sí son adecuados, sí son correctos y se pueden llegar a encontrar, aunque no son tan sensibles. Ojo, no son tan sensibles, pero sí son, o sea, sí son medibles. Los signos oculares, es decir, si yo ya veo signos oculares con las alteraciones que me está mostrando el paciente y el antecedente de que en su familia hubo una enfermedad de Graves, que él tiene diabetes tipo 1, por ejemplo, o que tiene otra afección autoinmune, o que es muy común que en su casa haya esto, pues yo ya puedo irme a un diagnóstico más fácil. Ahora, también es importante la medición gonadal, es decir, de las hormonas gonadales. Uno, por el embarazo. Es muy común que aumenten estas hormonas durante el embarazo. Y porque la gonadotropina coriónica humana, al compartir la porción alfa, genera una acumulación de TSH y por lo tanto podrá dar un falso hipertiroidismo. Por eso es importante encontrar una medición correcta de las hormonas gonadales, pero también puede ser ocasionado por un embarazo molar, es decir, por una mola hidatiforme, que vamos a ver un poquito más adelante. Entre las formas atípicas de la enfermedad de Graves dependen de la raza. Personas asiáticas, etcétera, tienen mucha mayor problemática, alteraciones en el potasio, mayores de 60 años, y en ellos se presenta una fibrilación auricular, que si lo vemos en un electro es como que una onda P va con muchas rayitas y con muchas curvitas, pero no forma nunca una onda real, y una depresión intensa, ¿no?, que se genera por este efecto del hipertiroidismo. El tratamiento, que aplica mucho al tratamiento de las otras afecciones del hipertiroidismo. Los antitiroideos evitan la formación de la tiroglobulina, que actúan a este nivel, justamente a nivel de evitar esta tiroglobulina por la oxidación del yodo gracias a la enzima peroxidasa, ¿no?, lo que veíamos en el video de fisiología. En este caso es muy común que tengan una adición con glucocorticoides. Son excelentes en jóvenes de enfermedad leve, es decir, en pacientes que tengan una edad no tan avanzada, que tengan una enfermedad no tan grave, etcétera. Son muy comunes es muy común su uso y es bastante correcto. El tratamiento de mantenimiento debe de ser entre 12 y 24 meses, mientras que las dosis máximas se dan por 6 meses. El metimazol, no confundir con metamizol, el metimazol es un tratamiento de elección. Su dosis inicial puede ser de 10 a 20 miligramos hasta cuando el paciente llega a un estado eutiroideo, es decir, que las hormonas lleguen a un nivel estable. Esto por lo regular se recomienda en alrededor de 6 meses, y después la dosis de mantenimiento es de 5 a 10 miligramos 1 por 1. ¿Qué quiere decir? Una vez por día. ¿Ok? 1 por 1, una vez por día. En el embarazo, el propiltiuracilo es muy recomendado, sobre todo en el primer trimestre, a niveles de 100 miligramos. Y después, en el segundo y tercer trimestre, se debe de dar metimazol a 50 miligramos hasta 3 veces por día. Sin embargo, lo más recomendable aquí es dar los medicamentos en la dosis mínima. ¿Para qué? Para evitar el daño, ya que se ha visto que no son tan teratogénicos, pero tienen cierta afección hepática, ¿ok? Y por lo tanto pueden llegar a afectar al producto. El bloqueo total, es decir, para que la hormona tiroidea ya nunca más produzca nada y ya pues básicamente nosotros le estemos administrando como queramos las hormonas y sea más fácil o más aprovechable, ¿no? En este sentido sería la combinación de metimazol, junto con T4. ¿Por qué? Porque ahí estamos aboliendo por completo la capacidad del cuerpo de empezar a generar T4. Y por lo tanto generamos que la glándula tiroidea fisiológica pues ya no tenga su punto, ¿no? Entre las reacciones más graves que encontramos, como les mencionaba, la hepatotoxicidad, y la más común es la agranulocitosis, es decir, una disminución de los granulocitos, que su prevención, por así decirlo entre comillas, es básicamente con biometrías hemáticas continuas para estar vigilando los niveles en el paciente. También se puede provocar disfagia, es decir, alteraciones para comer, etcétera, justamente por el daño directo a lo que es la tiroides. Otro tratamiento es el yodo radioactivo, que básicamente el yodo radioactivo genera que el tejido dañado se destruya. Literalmente destruye el tejido dañado
es decir, rompe a la glándula tiroides y por lo tanto provoca que esa hipersecreción ya no se lleve a cabo porque pues hay menos tejido de donde sacar. Pero no es recomendable en embarazadas, por ejemplo, justamente por este daño teratogénico excesivo. El tratamiento quirúrgico es la tiroidectomía, es decir, la retirada total o parcial de la glándula tiroides. Que si recuerdan el video de hipotiroidismo, era una de las causas de hipotiroidismo, ¿no? Pero ahorita nos estamos enfocando en un tratamiento de hipertiroidismo. La total, pues obviamente tiene una tasa de recidiva del 0%, pues porque ya no hay una producción, a menos que hubiese ocurrido algún trastorno central, que pues hubiera sido mejor diagnosticarlo desde antes, y parcial tiene una recurrencia aproximadamente del 8%. Otras medidas, pues sería evitar dar amiodarona o retirar amiodarona, justamente porque esta tiene 35% de yodo. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de ella. Y, por ejemplo, para trastornos como lo que es las afecciones cardiovasculares generadas por la fuerza excesiva de las hormonas tiroideas, se debe de usar propranolol o algunos otros beta bloqueadores. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en afecciones como el asma o la insuficiencia cardíaca no provocada por el hipertiroidismo, sino que ya la tenga de base nuestro paciente, o nuestra paciente mejor dicho, porque hay que recordar que esta es más común en mujeres. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones más comunes en la tirotoxicosis? Bueno, entre las más comunes está la tormenta tiroidea, que básicamente es una crisis tirotóxica, es decir, las concentraciones hormonales aumentan tanto que generan un daño muy grave a las personas. La exacerbación de todos los síntomas y que se genera un hipermetabolismo, alteración cardiovascular grave, un daño gastrointestinal, diarrea, vómito, náuseas, etcétera, pero muy muy graves, una hiperpirexia, que es básicamente una elevación muy súbita y grave de la temperatura, y la elevación propia de las hormonas. El manejo es con propranolol, 40 miligramos por 4 veces al día, ¿no? Y sobre todo vía oral. Insuficiencia cardíaca también puede llegar a generarse y se debe de manejar de mejor manera con verapamilo entre 5 y 10 miligramos. Con propiltiuracilo también es correcto a las dosis recomendadas. Y sobre todo lo más importante es el control de la temperatura y los electrolitos. Sobre todo la disminución de las hormonas, ¿no? Hay países que no tienen PTU entre sus esquemas. México es uno de ellos. Y por ende se debe de manejar con los medicamentos antitiroideos disponibles. Y sobre todo buscando un control de la temperatura correcto junto con electrolitos bien medidos. La oftalmopatía pues se puede tratar con diuréticos para descomprimirla de cierta forma o con glucocorticoides. Aunque si hay una afección, por ejemplo, del nervio óptico o que ya empieza a haber compromiso corneal, etcétera, la tabla que les presentaba hace un momento, pues ya se busca una descompresión orbitaria. Y en el embarazo, que realmente es muy inusual que exista un hipertiroidismo en el embarazo, cerca del 0.1% de las embarazadas, o sea, es rarísimo, pero puede llegar a pasar, ¿no? En este caso hay que buscar los datos de la gonadotropina coriónica humana, porque como les digo, puede llegar a promover una TSH anómala ligeramente anómala, ¿no? Por la misma elevación que tiene. En este caso, entre los síntomas que llega a presentar son hiperemesis, es decir, vómitos, pero más exacerbados todavía. Aunque, pues, es muy común que en el embarazo haya vómitos, sobre todo en el primer trimestre. Así que, por ende, no es tan sensible este dato. Puede usarse una dosis mínima de antitiroideos, como les digo, en el primer trimestre se recomienda PTU y ya después el metimazol. Se debe de evitar el yodo radiactivo justamente por los daños teratogénicos que provoca. Y su diagnóstico podría ser con una T4 libre y una TSH demasiado abolida, como entre 0.1 miliunidades por litro. Otras causas de tirotoxicosis, ¿no? Ya vimos a lo que es la enfermedad de Graves. Otras causas son el adenoma tóxico, que básicamente el adenoma pues son estas estructuras anómalas sobre la tiroides que da una supresión progresiva de TSH porque secretan, o sea, son funcionales, secretan hormonas y generan un crecimiento unilateral
en lo que es en la glándula. Es decir, este lado va a estar más chiquito, este lado que no tiene el ranón va a estar más chiquito, y este que lo tiene va a estar mucho más grande. Sobre todo es común encontrarlo en personas mayores a 40 años. Sus síntomas son disminución de peso, debilidad, disnea o afecciones respiratorias, taquicardia, palpitaciones y alteración del sistema nervioso. No hay alteraciones oftálmicas como en el pasado. Entre el laboratorio vamos a encontrar una TSH suprimida y una elevación de T3. Su tratamiento es correcto con yodo radiactivo entre 20 a 30 MSI, que básicamente los MSI son una unidad radiactiva que refieren milicurios, ¿ok? Entre 20 y 30 milicurios. En la cirugía, pues bueno, la cirugía se recomienda cuando hay un daño a estructuras nerviosas, un daño en cuello, ¿no? Ya estructuras vasculares también, o cuando hay una disfagia. Otra afección muy común es el bocio multinodular tóxico, que es básicamente distintos nódulos, por ejemplo, o una glándula inflamada o agrandada justamente por lo mismo. También se llama enfermedad de Plummer. Se caracteriza por tener taquicardia, arritmia, nerviosismo y o debilidad más palpitaciones. No se dan cuenta, se repiten los síntomas. Se puede encontrar un bocio en exploración y sobre todo nódulos distintos. Por eso es multinodular. Se llama o se piensa que está generado por el fenómeno de Jod-Basedow, que básicamente quiere decir que hubo una ingestión exacerbada de yodo. Puede ser porque hay un déficit de hormona tiroidea y se le dio yodo, o porque está en una zona donde hay mucho yodo, etcétera, porque come mucha sal yodada, por ejemplo, y por lo tanto esto puede provocar que haya múltiples nódulos a nivel de la tiroides. Es bastante frecuente hallarlo en ancianos con comorbilidades y con antecedentes, o bueno, y su tratamiento, mejor dicho, es con antitiroideas o el tratamiento quirúrgico. Otras causas puede ser por la miodarona. Como les decía, la miodarona tiene 35% de su composición en yodo. Y de hecho es muy rápido. Se habla de hasta 6 meses incluso de tratamiento con la miodarona para empezar a promover síntomas de tirotoxicosis. Tiene un almacenamiento tardío también, lo que provoca eso la miodarona. Como vive 50 días en el cuerpo, puede estar generando yodo sobre la tiroides y aumentando cada vez más los efectos tirotóxicos. Su mecanismo se cree que es por una inflamación y por una liberación al torrente sanguíneo. Es decir, hay tanto yodo que pues ya se acumula y empieza a generar una afección tiroidea. Si se busca en un Doppler, pues se va a encontrar una elevación del flujo sanguíneo, que es una de las causas fisiopatológicas de la enfermedad por amiodarona. Su tratamiento es con metimazol y propranolol. ¿Por qué? Porque bueno, la amiodarona se da para afecciones cardiovasculares, ¿no? Entonces, para esas afecciones mejor se usa el propranolol, que tiene que es una acción beta-adrenérgica, y el tratamiento también puede ser quirúrgico. Otra causa puede ser por tiroiditis subaguda o silente, que básicamente provoca una tirotoxicosis o se genera en las formas graves de la tirotoxicosis. Esta se puede observar en el laboratorio como una elevación aguda de T3 y T4. La tirotoxicosis ficticia es básicamente una enfermedad en la cual las personas tienen una ingestión elevada de T4, puede ser levotiroxina, y sobre todo se presenta en personas que tienen acceso a los medicamentos, por ejemplo, personal de trabajo en algún área de salud que puede tener acceso a la levo, por ejemplo, y por lo tanto tener una ingesta excesiva de ella. Sobre todo se hace con un fin estético, para disminuir el peso, generar mayor tono, etcétera, ¿no? O sea, más alteraciones, o más que alteraciones, más causas positivas de lo que son las hormonas tiroideas. Sin embargo, con la ingestión elevada de estas, se termina en un hipertiroidismo. ¿Con qué? Disminución de peso, nerviosismo, taquicardia, temblores, etcétera. Y se genera TSH suprimida, es decir, disminuida, y T4 elevada. El manejo básicamente va a ser por las complicaciones cardiovasculares y por la osteoporosis que llega a presentarse sobre todo en las mujeres. Causas raras: el estroma ovárico, los teratomas, ¿no? O sea, rarísimo, disminución de TSH y aumentos de T3 y T4. El carcinoma de tiroides, sobre todo por metástasis, y en la exploración buscar en dónde está esta, porque puede venir desde pulmones y por lo tanto generar un daño a nivel de tiroides. La mola también idiotiforme, que es básicamente por una
un error en la fecundación y por lo tanto un crecimiento anómalo pues es un embarazo molar, ¿no? Y el coriocarcinoma, sobre todo esto por lo que les mencionaba, ¿no? De la elevación de la gonadotropina coriónica humana. Y por lo tanto está o sea, como es muy similar al TSH en la parte alfa, ¿no? Pues tiene una generación de hipertiroidismo. Otras causas raras que hablaban, por ejemplo, en Greenspan, era sobre las hamburguesas, es decir, el consumo de carne de cuello de algún bovino, pero que por alguna razón llevaba un pedazo un pedazo de tiroides. Esa tiroides infectada, pues bueno, con el pasar del tiempo podría llegar a provocar una tirotoxicosis. O una secreción inadecuada, que es decir, una elevación alta de T4 y de TSH. Esta elevación alta de T4 y TSH promueve o es promovida por un adenoma hipoficiario o por una hipersecreción no neoplástica. En el caso del adenoma hipoficiario puede tener un tamaño leve o puede tener una secreción leve y por lo tanto también promover el bocio. Hay hipogonadismo central, o se asocia mucho a pacientes con hipogonadismo central. Sobre todo afecta a la porción alfa de la TSH elevada, o esa porción, mejor dicho, de la que está elevada. Hay una alteración visual justamente porque a este nivel, a nivel de lo que es la hipófisis, podría estar pasando el quiasma, y al estar pasando el quiasma, pues bueno, se afectan los campos visuales. Su tratamiento serían los fármacos antitiroideos o también como los análogos de la somatostatina, un octreótido, la cirugía o la radioterapia para disminuir este adenoma. Y la presecreción puede ser no neoplástica, lo que veníamos platicando en estas diapositivas pasadas. Y ya para terminar, vamos a hablar sobre otras causas ya diferentes, ¿no? La resistencia a hormona tiroidea, que básicamente sería por una alteración a nivel de los genes productores de estos transportadores. En este caso, en la subunidad beta, tendríamos una elevación de las hormonas tiroideas, pero la TSH podría estar normal o ligeramente elevada. En este caso, a nivel de la subunidad beta, podría llegar a existir que sea, bueno, o mejor dicho, un porcentaje de estas causas es por ser familiar y por ser de tipo o de transmisión autosómica dominante. En este caso se busca la detección molecular de la subunidad afectada, que en este caso sería la alfa. Y también puede haber un error a nivel del receptor alfa, sobre todo el receptor beta, y en este caso sería del receptor alfa. En este caso las hormonas tiroideas y las TSH pueden llegar a tener cierta disminución y promover una lesión cardíaca del esqueleto o del intestino. Entonces hay una alteración molecular tanto de la subunidad beta como de la subunidad alfa, dependiendo del caso y en donde se presenten. O mutaciones del gen receptor de la TSH, muy parecido a lo que ocurre en la enfermedad de Graves, solo que aquí puede ser provocado por adenomas multifuncionales, es decir, que generan un daño directo al receptor o que hacen que el receptor simple y sencillamente ya no funcione bien. Pueden generar alguna especie de hipotiroidismo. Son muy similares a Graves, como les digo. Y en este caso puede haber una secreción normal desde T3 y T4, pero una elevación de TSH. La alteración es en el receptor y en las proteínas G estimuladoras hormonales. Y bueno, pues esto ha sido todo por parte de este video. Espero que les haya servido, que les haya ayudado y que por lo tanto tenga un muy buen estudio para todos y cada uno de ustedes. Sin más, si les gustó, pues bueno, pues ya saben que pueden darle like, suscribirse, dejar un comentario y compartirlo. Así que, pues gracias por haber visto el video. Ya cada vez somos más suscriptores. Muchas gracias por las visitas, por suscriptores, por comentarios, etcétera. De verdad, gracias. Y pues bueno, muchas gracias de nuevo por haber visto el video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.